Rodrigo Méndez no solía volver tarde a la oficina. Su rutina era estricta, programada al detalle, como todo en su vida, controlada, funcional, sin espacio para lo imprevisto. Pero esa noche, por alguna razón que ni él mismo entendía, el silencio de su apartamento le pareció demasiado largo, demasiado hueco. Se puso la chaqueta sin pensar demasiado y volvió al edificio, esperando encontrar algo de orden en medio de su agotamiento mental. Subió hasta el piso 31, donde las luces ya estaban apagadas. En la mayoría de las salas, solo el zumbido del aire acondicionado y sus propios pasos resonaban en los pasillos de vidrio y mármol. Cuando empujó la puerta de su oficina, se detuvo en seco. Allí, agachada frente al ventanal, había una niña real, no mayor de 6 años. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Así podés seguir disfrutando de más relatos como este. Deja tu me gusta si algo ya te está tocando por dentro. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando. Nos gusta saber con quién estamos compartiendo este espacio. Ahora sí, respira hondo y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no se olvida fácil. La niña no lo miró de inmediato. Seguía concentrada frotando el suelo con una esponja, como si su presencia allí fuera tan normal como una silla o una lámpara encendida. Llevaba un overol azul que le quedaba grande y unos guantes amarillos de limpieza que colgaban de sus muñecas como si fueran prestados. A su lado, un balde con agua sucia. Rodrigo se quedó quieto. Su primer impulso fue racional: buscar con la mirada a algún adulto, entender el contexto. Pero no había nadie más. La niña alzó la vista con calma, sin miedo, sin sobresaltos. «Estoy limpiando», dijo, como si no hiciera falta más explicación, como si frotar el mármol de una oficina de noche fuera una tarea común para una nena de su edad. Él tragó saliva, incómodo. «¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está tu mamá? ¿La niña?» Lo miró sin apartar la vista. «Vivo con mi tía. Ella limpia aquí por las noches. Me deja quedarme si la ayudo». Lo dijo sin dramatismo, sin tristeza, como un acuerdo tácito, como quien ha entendido desde temprano que nada se consigue gratis. Rodrigo sintió una punzada en el estómago. No era lástima lo que sentía, era otra cosa. Era reconocerse en esa mirada, recordar cosas que nunca había contado. Se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Lucía», respondió. «Lucía Herrera». El nombre quedó flotando en el aire como si ya hubiera estado ahí antes, esperando a que alguien lo escuchara. Rodrigo no sabía muy bien qué hacer. No era padre, nunca lo había sido. Tampoco tenía sobrinos ni niños cerca. Su mundo estaba hecho de adultos con agendas apretadas, contratos firmados y metas trimestrales. Pero ahí, frente a él, había una niña que no encajaba en nada de eso. Y sin embargo, no parecía fuera de lugar. Era como si el edificio la hubiera absorbido entre sus rutinas, como si la noche la hubiera hecho invisible a propósito. Cuando llamó al jefe de seguridad, lo hizo con voz baja pero firme. Pidió que localizaran a la tía, que la sacaran del edificio y que se encargaran de que Lucía no volviera a estar ahí sola. No dio más explicaciones. En ese momento, ni él las tenía. Minutos después, cuando todos parecían más confundidos que preocupados, Rodrigo ya tenía a Lucía sentada en el asiento trasero de su coche. El trayecto fue silencioso. Ella no preguntó a dónde iban. Mantenía la espalda recta, las manos sobre las piernas y los ojos fijos en la ventana. Era tarde. La ciudad parecía más blanda, más apagada. Rodrigo la miraba de reojo en los semáforos, intentando entender qué estaba haciendo. Sabía que aquello no tenía sentido legal, ni era una solución permanente. Pero había algo en esa noche que no podía ignorar. Algo dentro de él, un reflejo antiguo, le decía que no podía dejarla ahí. No esa vez. Cuando llegaron al edificio donde vivía, el portero levantó la ceja, sorprendido, pero no dijo nada. Rodrigo tenía ese tipo de presencia que no se cuestiona. Subieron en el ascensor privado, cada uno en su rincón, como si no quisieran invadir el aire del otro. Al llegar al ático, Rodrigo abrió la puerta del cuarto de invitados, que llevaba años sin usarse. Era simple, blanco, con una cama individual, una lámpara de lectura y una colcha doblada con cuidado. Se inclinó levemente hacia ella. «Podés dormir acá por esta noche. Si necesitas algo, estoy del otro lado». Del pasillo. Lucía no dijo nada. Entró al cuarto sin vacilar, recorrió el lugar con los ojos y se sentó al borde de la cama. «Gracias», murmuró. Rodrigo se quedó parado en el umbral por unos segundos más,
Luego cerró la puerta con cuidado. En vez de ir a su dormitorio, caminó hasta la cocina, sirvió un whisky y se apoyó en la barra mirando la ciudad. Todo se sentía igual, pero distinto. Las luces, las sombras, el silencio. Había traído a una niña a su casa, una niña que no conocía, con una historia que apenas empezaba a entender. Y sin embargo, no sentía miedo ni culpa. Sentía algo parecido a una certeza, como si hubiera hecho lo único posible en esa situación, como si por fin alguien hubiera aparecido para desafiar ese orden meticuloso en el que vivía hacía años. Y él, sin saberlo, lo hubiera estado esperando. La mañana siguiente llegó más rápido de lo que Rodrigo esperaba. Despertó antes que la alarma, como era su costumbre, y se encontró revisando correos desde el celular sin mucha atención. Algo en él no encajaba del todo. Era una incomodidad leve, pero presente. Al poco tiempo, escuchó pasos suaves en el pasillo. No era Teresa, la empleada doméstica que venía 3 veces por semana. Sus pasos eran distintos. Eran pasos pequeños, medidos. Lucía apareció en el marco de la puerta del salón con el mismo overol azul de la noche anterior. El cabello alborotado, pero el rostro limpio. No traía juguetes ni peluches. Solo a ella misma, en silencio. ¿Tenés hambre?, preguntó. Rodrigo. Ella dudó un segundo y asintió. Nunca había cocinado para nadie. De hecho, no cocinaba para sí mismo. El personal del edificio solía encargarse de todo: desayuno, limpieza, lavandería. Pero esa mañana sacó huevos del refrigerador, pan de una bolsa cerrada y preparó lo más básico que recordaba: huevos revueltos. Mientras los cocinaba, Lucía lo observaba desde la barra, sentada con las piernas colgando. No hablaba, no exigía, no se quejaba. Rodrigo sentía que cada movimiento suyo estaba siendo evaluado no desde el juicio, sino desde la necesidad. Ella no parecía estar esperando algo espectacular, solo un poco de presencia. Comió en silencio, con calma, sin dejar nada en el plato. Y cuando terminó, limpió la comisura de sus labios con una servilleta sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo se quedó observándola mientras ella tomaba un sorbo de agua. Era distinta a cualquier niño que él hubiera visto en cumpleaños o reuniones familiares. No hacía ruido, no pedía atención. Se comportaba como alguien que aprendió a no molestar, a no ocupar espacio. Y eso, lejos de tranquilizarlo, le encendía algo por dentro. Cuando ella terminó, él la acompañó de nuevo hasta el cuarto de invitados y le dejó unos libros infantiles que encontró en una caja olvidada del estudio. Después hizo algo que no acostumbraba. Canceló todas sus reuniones del día. Llamó a su asistente y le pidió que reprogramara todo. No dio motivos. Se quedó en casa trabajando desde su laptop, pero con la cabeza a medias. No podía sacarse de la mente la imagen de la noche anterior. A media tarde, se asomó a la habitación de Lucía. Esperaba encontrarla dormida o aburrida, pero estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, hojeando uno de los libros. No leía en voz alta. No hacía ningún gesto. Solo pasaba las páginas con lentitud, como si estuviera absorbiendo cada ilustración. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta. No dijo nada. Ella levantó la vista y preguntó con tono suave: ¿Está bien que lea acá? Él asintió. Podés estar donde quieras. Ella volvió la mirada al libro y no se movió. No necesitaba más. En ese gesto, Rodrigo sintió algo parecido a un recuerdo, a una infancia que nunca tuvo, a una ternura que no sabía que estaba dentro suyo. No era una decisión tomada, era un lazo que se estaba formando, sin promesas, sin palabras, solo estando ahí. Esa noche, Rodrigo no encendió el televisor ni se encerró en su estudio como solía hacer. Se quedó en la sala, con la luz tenue, encendida, repasando mentalmente cosas que no tenían que ver con contratos ni balances. Pensaba en ella, en cómo lo había mirado sin miedo, en cómo hablaba como alguien que no tenía margen para imaginar. Recordó su propia infancia, los años en el orfanato, las literas frías, el sonido constante de otros niños llorando, esperando que alguien llegara. Él también había esperado, pero nadie vino, y en algún punto dejó de esperar. Se endureció. Aprendió a vivir sin contar con nadie. Tal vez por eso, Lucía le resultaba tan familiar, porque en su silencio había algo que él conocía demasiado bien. Ya era tarde cuando escuchó unos golpecitos suaves en la puerta de su oficina. Era ella, parada con su pijama de tela gastada y las manos juntas. Me cepillé los dientes. Me lavé las manos. ¿Querés revisar? Rodrigo sonrió sin querer.
Te creo, respondió. Ella pareció sorprendida por esa confianza. Luego asintió levemente y se dio la vuelta para volver al cuarto. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Rodrigo, contestó con una voz apenas audible. Él se quedó un rato más en silencio, mirando la pantalla de su computadora, llena de documentos que esa noche le parecían irrelevantes. Por primera vez en mucho tiempo, su atención estaba en otra parte. Y esa parte estaba a unos metros, durmiendo en una cama que había estado vacía durante años. Al día siguiente, Rodrigo hizo una llamada a su abogado personal. No sabía exactamente qué buscaba, solo que no quería que Lucía volviera a ese departamento con su tía. Preguntó por los trámites de custodia temporal, por las posibilidades legales, por qué debía hacer si quería que la niña se quedara. El abogado fue prudente, pero le explicó que no era fácil, que el sistema no estaba preparado para decisiones impulsivas y que, siendo soltero, sin antecedentes familiares ni experiencia con niños, iba a ser examinado con lupa. Rodrigo no discutió, solo dijo: averigüen todo, háganlo bien, pero rápido. Mientras colgaba, supo que no era solo un impulso, era una elección, de esas que no se hacen todos los días, pero cuando se hacen, ya no hay vuelta atrás. Durante el resto de la jornada, trabajó desde casa. Lucía permaneció tranquila en el cuarto de invitados, leyendo o dibujando en hojas sueltas que Teresa, la empleada, había traído esa mañana. Rodrigo pasaba por delante de la puerta de vez en cuando y la observaba unos segundos. Ella parecía cómoda, pero no despreocupada. Mantenía ese modo reservado de moverse, como si aún estuviera esperando que algo la hiciera salir de ahí. Por la noche, cuando la ciudad comenzaba a encenderse detrás de los ventanales, Rodrigo volvió a pensar en su infancia, en cómo hubiera sido su vida si alguien, en algún momento, le hubiera dicho: no voy a dejarte solo. Tal vez Lucía no lo sabía, pero con su presencia, estaba desenterrando partes de él que hacía años había escondido. Esa misma noche, antes de acostarse, Lucía volvió a aparecer. Esta vez no tocó la puerta. Se quedó de pie en el marco, como si no quisiera interrumpir, pero tampoco supiera bien cómo anunciarse. Rodrigo levantó la vista del portátil y la observó. ¿Querés algo?, preguntó con calma. No, respondió ella. Solo quería decirte que no me duele más la garganta. No era una información importante, pero Rodrigo entendió que en realidad lo que ella quería era decir: estoy acá, sigo acá. Le sonrió. Me alegra escucharlo. Ella asintió y se fue caminando lento, como alguien que aún no confía del todo en el espacio que habita. Rodrigo se quedó mirándola desaparecer por el pasillo. No dijo nada más, pero sintió que ese momento, aunque breve, valía más que cualquier otra cosa que hubiera pasado ese día. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque llenos de cambios pequeños que Rodrigo notaba con una mezcla de asombro y cuidado. Lucía se despertaba temprano, hacía su cama sin que nadie se lo pidiera, y siempre pedía permiso antes de tocar algo que no fuera suyo. Era educada, meticulosa, silenciosa. No parecía una niña en un lugar desconocido, sino alguien que había aprendido a adaptarse rápido, para no molestar. Rodrigo la observaba y se preguntaba cuántas veces había tenido que ajustarse a un espacio nuevo, cuántas veces había entendido que su presencia era condicional. La imagen de ella frotando el piso con los guantes grandes no se le iba de la cabeza. Volvía en medio de reuniones, de llamadas, incluso cuando intentaba distraerse. Una noche, después de cenar, la encontró sentada sola en el salón. La televisión estaba encendida, pero sin volumen. Una película animada pasaba de fondo, pero ella no la miraba. Estaba abrazando sus rodillas, con la mirada perdida. Rodrigo se sentó frente a ella con cuidado. ¿Te pasa algo?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. ¿Estás segura?, asintió. Pero después de un largo silencio murmuró: ¿crees que me van a hacer irme? Rodrigo sintió un nudo en el pecho. No lo miraba al hablar. No era una pregunta desesperada. Era una rendición, anticipada, como si ya hubiera aprendido que las cosas buenas duran poco. No quiero irme, dijo después, sin apuro. Acá está tranquilo, nadie grita. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. La miró con atención, buscando las palabras. Nadie va a hacer que te vayas. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que eso no pase. Lucía finalmente lo miró. Sus ojos no pedían consuelo, pedían verdad. ¿Lo prometes?, preguntó. Rodrigo no era de hacer, promesas, ni en lo personal, ni en lo profesional. Las promesas para él
Eran como contratos mal escritos, demasiado emocionales, poco confiables. Pero algo en la manera en que ella lo preguntó, tan directa, tan medida, le hizo imposible esquivar la respuesta. Te prometo que no voy a dejar que te pase nada, dijo con la voz firme. Ella asintió con un gesto casi imperceptible, y aunque no dijo nada más, sus hombros se aflojaron un poco. Rodrigo lo notó, y lo guardó en la memoria como algo importante. Más tarde esa noche, cuando Lucía ya dormía, Rodrigo fue hasta una de las habitaciones del fondo del ático. Hacía años que no entraba allí. Era un cuarto de almacenamiento donde todavía quedaban algunas cajas sin abrir desde la última mudanza. Encendió la luz y caminó entre papeles viejos, fotos de su adolescencia, carpetas olvidadas. Buscaba algo que no sabía exactamente qué era, hasta que encontró una caja etiquetada con su nombre. Dentro había documentos, libros y una carpeta con su historia en el sistema de protección infantil. La abrió. Empezó a leer los informes de asistentes sociales, las evaluaciones psicológicas, los registros de traslados entre hogares temporales. Palabras como distante, difícil de vincular, cerrado emocionalmente, aparecían una y otra vez. Rodrigo no se sorprendió, pero al ver cuántas veces había sido cambiado de casa, cuántas personas pasaron por su vida sin quedarse, sintió algo viejo y familiar. Abandono. Se quedó sentado en el suelo un buen rato, leyendo en silencio. No lo hacía por nostalgia, sino por necesidad. No quería que Lucía tuviera ese mismo expediente, esas mismas etiquetas. No quería que se convirtiera en un caso más dentro de un archivo que nadie abre. No quería que aprendiera, como él, que es mejor no esperar nada de nadie. Esa noche, mientras el edificio dormía, Rodrigo tomó una decisión. No lo gritó ni lo anotó en ninguna parte, pero lo supo con claridad. Iba a luchar por ella. No por impulso, no por culpa, sino porque por primera vez en su vida alguien lo necesitaba. Y eso, en su mundo ordenado, era más fuerte que cualquier contrato o promesa firmada. No sabía cómo sería el camino, pero tenía claro que no iba a soltarla. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a su equipo legal. Fue directo. Preparen todo para la custodia temporal. Y háganlo rápido. Sabía que eso implicaba trámites, evaluaciones, entrevistas. También sabía que el hecho de ser soltero y no tener experiencia previa con niños jugaría en su contra. No le importaba. Cuando el abogado intentó hablarle de los riesgos legales, de la prensa, de su imagen pública, Rodrigo lo interrumpió con firmeza. Ella se queda conmigo. Hagan lo que tengan que hacer. Esa misma tarde, la llevó al centro. Le dijo que saldrían a comprarle algunas cosas. Al principio, Lucía no quiso entrar a la tienda. Se quedó parada en la puerta como si no tuviera derecho a estar ahí. Rodrigo se agachó a su altura y le habló con calma. No tenés que comprar nada si no querés. Solo quiero que veas. Poco a poco, logró convencerla. Lucía entró con pasos cortos, casi en puntas de pie, como si cada estante fuera terreno desconocido. Caminaba entre la ropa colorida y los juguetes con las manos detrás de la espalda. No tocaba nada, solo miraba. Rodrigo empezó a elegir algunas cosas por su cuenta. Camisetas suaves, un abrigo de invierno, un par de pijamas con estrellitas. Le dio una canasta pequeña y le dijo, elegí lo que quieras, lo que sea. Ella se quedó quieta, mirándolo como si no entendiera. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. De verdad, respondió él. Lucía eligió un solo objeto, un libro de cuentos con ilustraciones antiguas. Esa noche, ya en casa, se sentaron en el sofá. Rodrigo le leyó en voz alta mientras ella se apoyaba suavemente en su hombro. No dijo nada, pero él supo que eso era lo más cerca que había estado de sentirse parte de una familia. A la mañana siguiente, Rodrigo la encontró en la cocina, ya vestida y con el libro en la mano. Había pasado la noche durmiendo tranquila, por primera vez sin revisar la puerta 3 veces antes de acostarse. Se sentó en la barra, apoyando los codos con confianza, como si ese rincón le perteneciera. Rodrigo preparó café y la observó. ¿Querés que te lea hoy yo?, preguntó ella, levantando el libro. Él asintió. Se sentaron en el sofá, y Lucía empezó a leer en voz baja, señalando cada palabra con el dedo, deteniéndose en algunas, dudando, pero sin pedir ayuda. Quería hacerlo sola. Rodrigo la escuchaba con atención. Había leído miles de documentos, pero nunca había escuchado algo tan valioso como esa lectura. No por el contenido, sino por lo que representaba. Ella estaba construyendo algo. Un lugar. Un vínculo. Después de la lectura,
Lucía volvió a su cuarto y Rodrigo se quedó en la sala, con el libro sobre las piernas y la vista perdida en los ventanales. No podía negar que algo dentro de él había cambiado. Ya no pensaba en ella como una responsabilidad temporal, ni como una excepción. Era parte de su rutina, de su casa, de él. Cada pequeño gesto, los dibujos en la mesa, la forma en que se acomodaba en el sofá, su voz tranquila preguntando si podía ayudar, le confirmaban que Lucía no estaba esperando un favor. Estaba buscando un lugar donde quedarse sin tener que pagar por ello. Rodrigo no sabía cómo explicarlo en palabras, pero lo sentía con una fuerza que le resultaba imposible de ignorar. Esa misma tarde, mientras él respondía a correos en su despacho, Lucía se acercó con un dibujo. Lo había hecho con los lápices de colores que Teresa le había dejado en una caja. Era un edificio alto con una niña en una ventana y un hombre parado abajo, mirándola. Ambos sonreían. ¿Ese dibujo somos nosotros?, preguntó Rodrigo, intentando no mostrar demasiada emoción. Lucía asintió. Es la primera noche que me viste. Él lo tomó con cuidado, como si fuera frágil. Las líneas eran torcidas, los colores no muy precisos, pero era el dibujo más sincero que había recibido en su vida. Gracias, dijo. Ella lo miró con una mezcla de timidez y orgullo. ¿Por qué gracias? Por dejarme estar en tu historia. Lucía no respondió, pero sonrió. Y esa sonrisa fue más que suficiente. Los días siguientes transcurrieron con calma. Rodrigo seguía trabajando, pero nada tenía el mismo peso que antes. Empezó a llegar más temprano a casa, a leerle un cuento antes de dormir, a sentarse a escuchar cómo había sido su día. Pequeños cambios, casi invisibles desde afuera, pero que él sentía como gigantes. La rutina que había construido durante años se había desmoronado sin hacer ruido, y no lo extrañaba. Al contrario, se sentía más él que nunca. Había dejado de buscar control en cada detalle y empezaba a entender que algunas cosas no necesitan explicación, solo necesitan presencia. Y eso, aunque le costara admitirlo, le gustaba. Mucho más de lo que había imaginado posible. Pero la paz, sobre todo la que llega sin ser buscada, siempre trae consigo alguna prueba. Una tarde de 1907, miércoles, mientras Rodrigo revisaba planos en su despacho, su asistente entró sin tocar. Eso solo pasaba cuando algo urgente ocurría. Hay una llamada del Departamento de Servicios Familiares, dijo, con el rostro serio. Rodrigo atendió de inmediato. Al otro lado, una mujer con voz formal y distante le explicó que habían recibido una denuncia relacionada con una menor llamada Lucía Herrera, actualmente bajo su cuidado. Le dijeron que no existía un proceso legal aprobado ni documentación oficial sobre su custodia. Una visita de seguimiento sería programada para el día siguiente. Rodrigo no respondió al principio. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, con el bolígrafo suspendido en el aire. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Llamó a su abogado de inmediato. Exigió que se aceleraran todos los trámites. Quería cada documento firmado, cada evaluación hecha, cada formulario entregado. No le importaban las explicaciones, solo los resultados. Esa noche, no le dijo nada a Lucía. No quería preocuparla, pero ella, como siempre, notó el cambio. Durante la cena lo observaba con atención, como si pudiera leerlo entre líneas. «Estás callado», dijo con el tenedor en el aire. Rodrigo forzó una sonrisa. «Tengo muchas cosas en la cabeza». Ella no preguntó más, pero entendió. Esa noche, después de cepillarse los dientes y ponerse el pijama, apareció en la puerta de su oficina. «¿Vas a estar acá mañana?» Rodrigo levantó la vista, tragó saliva. «Sí», dijo con firmeza. «Voy a estar». Lucía asintió. Antes de irse, agregó en voz bajita. «Yo también voy a estar». A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto y el viento golpeaba los ventanales del ático. La trabajadora social llegó puntualmente a las 9. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello perfectamente recogido y una carpeta apretada contra el pecho. Se presentó como la señora Calderón. No sonrió. Pidió ver a la niña de inmediato. Rodrigo llamó a Lucía, que llegó caminando con calma, con su peluche en la mano. Saludó con educación y se sentó donde le indicaron. La entrevista fue breve, directa. Preguntas sobre su tía, sobre su vida actual, sobre cómo se sentía. Lucía respondió con sinceridad. Solo titubeó cuando le preguntaron qué haría si tuviera que irse. Bajó la mirada y dijo, «Tal vez trataría de hacerme chiquita otra vez para que nadie se enoje». Rodrigo sintió la espalda helarse. La señora Calderón tomó nota.
Agradeció y se marchó con la misma frialdad con la que había llegado. Rodrigo la acompañó hasta el ascensor y la observó alejarse como si de eso dependiera su futuro. Apenas la puerta se cerró, llamó a su abogado. No quiero actualizaciones. Quiero resultados. No me hables de procesos. Quiero mi nombre en sus papeles. Ya. Luego volvió con Lucía, que estaba dibujando en la mesa del comedor como si nada hubiera pasado. Se sentó a su lado y le explicó, con cuidado, lo que estaba ocurriendo. Que había personas que necesitaban asegurarse de que ella estuviera bien, que él estaba haciendo todo lo posible para que pudieran seguir juntos. Lucía lo miró con seriedad. ¿Van a llevarme? Rodrigo negó con la cabeza. No voy a dejar que lo hagan, aunque lo intenten. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había algo que se estaba sosteniendo con fuerza. Esa noche, cuando ella ya dormía, Rodrigo se quedó solo en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando la ciudad desde los ventanales. Las luces de los edificios le parecían más lejanas que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. No de perder un contrato ni de cometer un error financiero. Miedo de llegar tarde, de no hacer lo suficiente, de que el sistema, ese mismo sistema que lo había dejado solo durante toda su infancia, volviera a fallar. Sabía que no bastaba con quererla, no bastaba con cuidarla. Todo dependía de papeles, informes, evaluaciones, y aunque conocía el lenguaje de los jueces, los plazos y las estructuras legales, nada de eso le garantizaba que se la dejaran. Esa noche, Rodrigo comprendió que había entrado en un terreno donde no tenía el control. A la mañana siguiente recibió una llamada de su abogado con la fecha. La audiencia para la custodia temporal sería la semana siguiente. Era pronto, pero no lo suficiente como para tranquilizarlo. No le dijo nada a Lucía. No quería que pasara los días contando hacia atrás con angustia. Intentó mantener la rutina lo más estable posible. Le leía por las noches, la ayudaba con sus dibujos, la escuchaba cuando compartía algún sueño o un recuerdo vago. Pero debajo de todo, estaba el tic-tac invisible del reloj. Rodrigo lo sentía en la nuca, como si cada día fuera una cuenta regresiva silenciosa. Cada vez que Lucía sonreía o se acurrucaba cerca de él en el sofá, se preguntaba si eso sería lo último que compartirían antes de que alguien viniera a separarlos. Una tarde, mientras ella coloreaba en la mesa de la cocina, sin levantar la vista, preguntó, «¿Si no me dejan quedarme, igual vas a pensar en mí?» Rodrigo dejó lo que estaba haciendo. Se acercó y se arrodilló a su lado. Le apoyó una mano en el hombro. «Lucía, no existe una versión de mi vida donde yo me olvide de vos». Ella asintió, pero su labio inferior tembló un poco. Rodrigo la abrazó fuerte. No dijo más. Sabía que cualquier promesa adicional iba a sonar vacía. No podía garantizarle que todo saldría bien, pero sí podía asegurarse de que, pase lo que pase, no iba a rendirse. No era caridad, no era culpa, era amor. Uno real, nuevo, desconocido para él. Un amor que no se había planeado, pero que ya no podía deshacerse. Los días anteriores a la audiencia pasaron con una tensión silenciosa que llenaba cada rincón del ático. Lucía ya no preguntaba nada, pero estaba más atenta que nunca. Observaba a Rodrigo cuando hablaba por teléfono, lo escuchaba caminar por los pasillos de un lado a otro, lo seguía con la mirada cuando se quedaba quieto en silencio. No quería molestar, pero tampoco quería perderlo de vista. Rodrigo lo notaba y hacía lo posible por actuar como siempre, pero sabía que no lo lograba del todo. Se despertaba más temprano, se acostaba más tarde, y pasaba horas con su abogado revisando cada papel, cada informe, cada detalle. No porque dudara de su vínculo con Lucía, sino porque sabía que ante el juez, todo lo que sentía no bastaría si no estaba respaldado por algo concreto. 3 días antes de la audiencia, Rodrigo llegó más temprano a casa de lo habitual. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el cielo, con tonos dorados y violetas. Al entrar, encontró a Lucía sentada en el marco de la ventana del salón, con las piernas recogidas y la cabeza apoyada en las rodillas. No se volteó cuando lo escuchó llegar. Rodrigo se acercó despacio y se sentó junto a ella en silencio. Afuera, la ciudad parecía en pausa. «Es bonito», dijo ella, con la voz apenas audible. «Sí, lo es», respondió él. Ella lo miró por un momento. «¿Vos crees que me van a dejar quedarme?» Rodrigo respiró hondo. No podía mentirle. Nunca lo había hecho. «No lo sé, pero voy a estar ahí, cada segundo, y voy a decirles todo lo que importa». Lucía bajó la mirada. Se quedó en silencio largo rato.
¿Y si dicen que no? Rodrigo se arrodilló frente a ella, apoyó las manos en sus rodillas y la miró a los ojos. Entonces vamos a buscar otra forma. Vamos a seguir luchando. Pero hay algo que tenés que saber. Pase lo que pase. Ella lo miró, sin pestañear. Vos ya cambiaste mi vida, Lucía, y eso nadie lo puede borrar. La niña no dijo nada, solo asintió lentamente, con los ojos llenos de una emoción que no se animaba a soltar. Un par de lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no lloraba. Rodrigo la secó con el pulgar y la abrazó. Ella lo rodeó con fuerza, como si tuviera miedo de que se desvaneciera si lo soltaba. En ese instante, él supo que nada, ni siquiera una sentencia desfavorable, podría romper ese vínculo. La noche anterior a la audiencia, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó en su despacho, con la ciudad encendida, detrás del vidrio y una carpeta abierta frente a él. Dentro había fotos, informes psicológicos, cartas de recomendación y un discurso que había reescrito al menos 10 veces. Pero nada le parecía suficiente. Todo era demasiado técnico, demasiado impersonal. Nada expresaba lo que realmente quería decir, que Lucía no era una carga, ni una excepción, ni una responsabilidad. Era ella, y él no podía imaginar su vida sin ella. Después de mucho pensarlo, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una carta. No para el juez ni para el abogado, sino para Lucía, para que, pasara lo que pasara, ella supiera todo lo que él sentía. Escribió sobre la primera vez que la vio, sobre la imagen de esa niña limpiando un piso brillante en una oficina vacía, con guantes que le colgaban de las manos. Escribió sobre cómo esa escena le había roto algo por dentro, algo que él creía que ya estaba muerto. Escribió sobre sus silencios, sus gestos, su forma de estar en el mundo con tanto cuidado. Y al final, cerró la carta con una sola frase. Yo no la salvé a ella. Ella me salvó a mí. Dobló el papel y lo guardó en el interior de su saco. No sabía si lo leería en voz alta. No sabía si alguien más lo entendería. Pero necesitaba llevarlo con él, como escudo, como testigo, como verdad. La mañana de la audiencia, el cielo estaba completamente cubierto. El trayecto al juzgado fue silencioso. Rodrigo conducía con el ceño fruncido y los ojos en el camino, pero por dentro todo en él temblaba. Lucía iba, sentada a su lado en el asiento trasero, con un vestido verde oscuro y un abrigo de lana que Teresa había preparado con especial cuidado. En las manos, apretaba su pequeño peluche, el mismo que la había acompañado desde la primera noche. Rodrigo vestía un traje impecable, como si fuera a una junta de negocios, pero su corazón no seguía esa lógica. Latía fuerte, como si estuviera a punto de hacer algo que no podía ensayar. Llegaron unos minutos antes. Se tomaron de la mano al entrar, sin decir nada. Ya no hacía falta. La sala de audiencia era más pequeña de lo que Rodrigo imaginaba. No había público, ni cámaras. Solo el juez, la señora Calderón, una representante legal del menor, su abogado, él y Lucía. Se sentaron juntos en una mesa al frente. Ella no hablaba, pero tampoco se veía asustada. Sus pies no tocaban el suelo, y sus manos, siempre cuidadosas, descansaban en su regazo con firmeza. El juez comenzó con preguntas formales. Ingresos, estabilidad, entorno, planes de educación. Rodrigo respondió con seguridad, sin titubeos. Había ensayado esas respuestas, pero cada vez que nombraba a Lucía, su voz cambiaba apenas, lo suficiente para que todos notaran que no era un trámite más. Era una vida, una historia, algo que ya no podía separarse de él. Finalmente, llegó el momento decisivo. El juez miró a Lucía con suavidad. Lucía, ¿podés decirme con tus propias palabras dónde te gustaría vivir? El silencio fue largo. Toda la sala pareció contener el aliento. Lucía miró primero, sus manos, luego al juez, y por último a Rodrigo. Quiero quedarme con él, dijo con voz firme aunque bajita, porque cuando estaba sola, sentía que no existía, pero cuando él me habla, siento que sí, que importo, y no quiero volver a sentir que no importo. Rodrigo no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. No lloró, pero apretó su mano con fuerza. Ella le devolvió el gesto. No hacía falta más. El juez bajó la mirada y escribió algo. El silencio volvió por unos segundos que se sintieron eternos. Luego levantó la vista y habló con voz firme, pero cálida. Este tribunal concede la custodia temporal de la menor Lucía Herrera al señor Rodrigo Méndez mientras se completa el proceso de evaluación y seguimiento. Rodrigo exhaló como si llevara días sin hacerlo. No era el final, pero era el paso más grande. Lucía no dijo nada. Solo lo miró,
con la serenidad de quien ya había pasado por demasiado. En ese cruce de miradas, hubo algo que no necesitó palabras. Se habían encontrado. Contra todo, contra todos. Habían cruzado algo juntos. Algo que la mayoría de las personas no llega a conocer en toda su vida. Las semanas siguientes se sintieron como una pausa en el tiempo. Rodrigo volvió a sus responsabilidades. Reuniones, decisiones, viajes breves. Pero nada tenía el mismo peso que antes. Todo parecía moverse alrededor de otra cosa, de alguien. Lucía ya no era una visitante en su vida. Era parte del aire, del movimiento cotidiano, de las conversaciones que antes no existían. Se había integrado a su rutina con una naturalidad que desarmaba incluso sus días más tensos. Sus dibujos estaban por todas partes. En la nevera, sobre la mesa del comedor, pegados con cinta en la pared de su oficina. Empezaba a reír más seguido. Lo llamaba por su nombre cuando tenía una pesadilla y, por primera vez, dormía sin revisar cerraduras. Rodrigo notaba cada pequeño cambio, cómo dejaba sus cosas a la vista sin miedo, cómo ya no pedía permiso para tocar un libro o para abrir la heladera. Cada gesto era un signo de confianza. Y él, que había construido su vida para no necesitar de nadie, descubría ahora el valor de esos vínculos silenciosos. Se despertaba más temprano para prepararle el desayuno. Se quedaba un rato más a la noche para escuchar cómo le había ido el día. No extrañaba el Rodrigo de antes, porque ahora, por primera vez, no sentía que vivía en un lugar vacío. Su casa tenía otra temperatura, otra forma de estar. Era hogar, no por los muebles ni por la vista, por ella. Pero la calma, lo sabían ambos, era frágil. Una mañana de lunes, Rodrigo estaba revisando los últimos planos de un proyecto cuando su asistente apareció en su despacho, pálida. Hay una mujer esperando en la sala. Dice que es la madre biológica de Lucía. Rodrigo se quedó inmóvil. Durante meses le habían asegurado que no existía ningún familiar directo en condiciones de reclamarla, que no había registros, ni visitas, ni solicitudes. Se levantó sin decir palabra y caminó hasta la sala. Al entrar encontró a una mujer de unos 30 años, cabello largo y oscuro, y los ojos hundidos por el cansancio. Se levantó al verlo. «Mi nombre es Sofía Herrera. Lucía es mi hija». Rodrigo no supo qué responder. La observó con detenimiento, buscando en sus facciones algo que confirmara esa conexión. Y lo encontró. En la forma de los ojos, en la curva de la boca, en cómo se paraba. «Me dijeron que estabas muerta», dijo sin acusar, solo tratando de entender. «Lo estuve. En cierto modo», respondió ella. Contó que había caído en las drogas, que perdió todo, que cuando le quitaron a Lucía no tuvo fuerza para recuperarse. Pero ahora llevaba más de un año limpia. Había terminado su programa de rehabilitación. Tenía trabajo y un lugar donde vivir. «No vengo a quitártela, solo quiero verla. Una vez. Hablar con ella. Explicarle». Rodrigo la escuchó en silencio, con el corazón dividido entre proteger a Lucía y no repetir lo que él mismo había sufrido. La ausencia total de una madre. Esa noche, Rodrigo se sentó con Lucía en el sofá. Habló con cuidado, midiendo cada palabra. Le explicó que su mamá no la había dejado de querer, sino que había estado enferma, perdida, y que ahora quería verla. No para llevarla consigo, sino para hablar, para pedir perdón. Lucía no lloró. Tampoco preguntó por qué había tardado tanto. Solo dijo, «¿Quiere que me vaya con ella?» Rodrigo negó de inmediato. «No, solo quiere hablar, pero solo si vos querés». Lucía se quedó en silencio unos segundos. Luego, en voz bajita, preguntó, «¿Podés venir conmigo?» Rodrigo asintió. «Claro que sí». Ella no dijo nada más, pero apoyó la cabeza en su hombro, como si eso bastara por ahora. La reunión fue en un centro neutral, con la presencia de un orientador. Rodrigo y Lucía llegaron juntos. Ella traía su peluche en las manos, con los dedos apretando fuerte las costuras gastadas. Al entrar, vio a Sofía esperándolos. La mujer se levantó enseguida, pero no se acercó. No intentó abrazarla. Solo se agachó a su altura y la miró. «Has crecido mucho», dijo con una sonrisa temblorosa. «Sos hermosa». Lucía no respondió. Se sentó frente a ella, sin quitarle los ojos de encima. Sofía empezó a hablar. Contó lo que había vivido, lo que lamentaba, lo que no supo hacer. Dijo que no esperaba que la perdonara, que no quería cambiar nada. Solo necesitaba decirle cuánto la había amado, incluso cuando no sabía cómo demostrarlo.
Rodrigo escuchaba en silencio, sin intervenir, con el corazón acelerado. Cuando Sofía terminó de hablar, hubo un silencio largo. Lucía bajó la mirada y dijo: «No me acuerdo de tu voz». Sofía tragó saliva. No lloró. Solo asintió. «Está bien. Tal vez algún día sí lo hagas». Nadie dijo más. Rodrigo tomó la mano de Lucía y salieron del lugar sin apuro. En el coche, ella se acomodó a su lado, con la cabeza en su brazo. No dijo nada durante varios minutos, pero justo antes de que llegaran al edificio, susurró: «¿Vas a seguir siendo mi papá aunque yo hable con ella?». Rodrigo sintió que algo en su pecho se partía y se reparaba al mismo tiempo. «Siempre. Eso no va a cambiar nunca». Lucía asintió. Cerró los ojos y respiró hondo. Había enfrentado algo que muchos adultos no sabrían cómo manejar, y lo había hecho con entereza. No eligió entre dos padres. Eligió por ella misma. Eligió la verdad. Eligió el amor sin condiciones, ese que no necesita dividirse para ser real. En ese gesto silencioso, le enseñó a Rodrigo algo que él todavía no se había animado a creer: que Lucía ya no estaba sobreviviendo, estaba empezando a sanar. Los días siguientes fueron calmos, pero no vacíos. Cada cosa parecía adquirir un nuevo significado, desde el desayuno compartido hasta los dibujos pegados en la heladera. Rodrigo se dio cuenta de que ya no tenía miedo de que ella se fuera, porque algo había quedado sembrado, algo que ninguna resolución judicial, ni visita inesperada, ni pasado doloroso podría borrar. Lucía ya era parte de él, no desde lo legal, desde lo humano. La primavera llegó, despacio, como si el clima supiera que la ciudad necesitaba tiempo para despertar. Los árboles del parque cercano al edificio comenzaron a vestirse de flores, y el aire frío dio paso a una brisa más suave. Lucía empezó a salir más, a correr detrás de las palomas, a sonreír sin pensar dos veces. Rodrigo la observaba desde una banca y sentía que algo muy dentro de él se acomodaba. Ella no lo sabía, pero su risa era el sonido que mejor lo mantenía en tierra. Ya no se trataba de custodias ni de trámites pendientes. Se trataba de vida, de compartir el día a día con alguien que, sin querer, lo había devuelto a sí mismo. La niña que había encontrado limpiando un piso ahora dibujaba soles y nubes en una libreta que él le había comprado sin motivo. En casa, todo seguía transformándose. Lucía ya no esperaba permiso para poner música ni para leer en voz alta. Sabía cuándo Rodrigo necesitaba silencio y cuándo podía apoyarse en su hombro sin preguntar nada. Esa intuición, esa manera suya de leer el ambiente sin hablar, lo conmovía más de lo que admitía. Él, que durante años había evitado cualquier cosa que implicara afecto constante, ahora se encontraba esperando los fines de semana para estar más tiempo con ella. A veces solo se sentaban a organizar sus libros. Otras cocinaban cosas simples como panqueques o arroz con leche. No necesitaban grandes gestos. Lo importante era estar. Rodrigo entendía eso ahora, que no hacía falta ser perfecto, solo estar disponible, presente. TAS. Audiencia final para la custodia total llegó a fines de abril. Esta vez, Rodrigo no sintió ansiedad. Sabía que todo estaba en orden. Informes, visitas, evaluaciones psicológicas. Pero más allá de eso, sabía que ya no se trataba de convencer a nadie. Lo que tenía con Lucía era evidente. No se podía inventar. Tampoco se podía borrar. Esa mañana, Lucía eligió su vestido azul claro con flores pequeñas. Se puso una pulsera plateada que Rodrigo le había regalado el día anterior. Por dentro, llevaba grabadas sus iniciales. Cuando la abrió, no lloró de emoción, pero su mirada decía todo. Era la expresión de alguien que, por fin, se sentía elegida, vista. Y eso, para Lucía, era más valioso que cualquier lujo o promesa. En la sala, el juez, esta vez una mujer mayor, de rostro amable y tono firme, revisó los documentos, miró a ambos y dio su veredicto sin rodeos. Rodrigo Méndez obtenía la custodia total de Lucía Herrera, con todos los derechos y responsabilidades como su padre legal. No hubo aplausos ni lágrimas dramáticas, solo una sensación de alivio profundo. Lucía lo miró y le apretó la mano. Rodrigo sonrió. No necesitaban palabras. Habían recorrido un camino juntos. Un camino que no empezó en un hospital ni en una cuna, sino en una oficina silenciosa a las 10 de la noche. A la salida, mientras caminaban hacia el coche, Rodrigo la levantó en brazos. Lucía apoyó la cara en su cuello y susurró: «Está bien si todavía siento que esto no es real. Para mí sí lo es», respondió él. Y con eso bastó.
En las semanas siguientes, Rodrigo empezó a darle forma a una idea que había estado dando vueltas en su mente desde aquella primera noche. No era un impulso, era una necesidad. Compró un edificio antiguo en las afueras de Lisboa. Había sido una escuela abandonada, con paredes agrietadas y salones vacíos. Muchos no vieron más que ruinas. Él, en cambio, vio posibilidad. Quería construir algo diferente. Un lugar para niños como Lucía, para chicos invisibles, olvidados por el sistema, ignorados por los adultos. Un refugio con comida, camas limpias, libros, arte y personas que escucharan sin juzgar. Lo llamó Casa Herrera, en honor al apellido de ella, porque aunque aún era pequeña, su historia tenía el poder de sostener a otros. Lucía lo acompañaba cada semana. Caminaban juntos por los pasillos recién pintados, saludaban a los obreros, elegían los colores de las salas. Rodrigo la dejaba tomar decisiones. Ella, con su voz tímida pero firme, señalaba alfombras, estanterías y libros para la biblioteca. Un día, mientras estaban en la futura sala de lectura, Lucía lo miró y dijo: «Antes construías edificios, ahora estás construyendo otra cosa». Rodrigo se quedó en silencio unos segundos y sonrió. «Estoy construyendo un lugar donde nadie tenga que sentirse invisible». Ella le tomó la mano. «Es lo mejor que has construido». Y él supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que así era. Cuando Casa Herrera abrió sus puertas oficialmente, no hubo prensa, ni cámaras. Rodrigo no lo quiso. Era una inauguración para los que realmente importaban. Asistieron algunos amigos cercanos, voluntarios, y un pequeño grupo de niños seleccionados por programas de asistencia. Lucía fue quien dio el primer recorrido. Les mostró la cocina, la sala de arte, los dormitorios y una habitación especial con un letrero en la puerta. La esquina tranquila. Este lugar es para cuando quieran estar solos, pero sin sentirse abandonados, explicó. Su voz era clara, pausada, segura. Rodrigo la observaba con una mezcla de asombro y orgullo. La niña que una vez pidió permiso para existir, ahora les enseñaba a otros que tenían derecho a ser vistos. Al final del recorrido, ya cuando los niños exploraban libremente y los adultos conversaban en grupos pequeños, Lucía se acercó a Rodrigo y le dijo algo que él no olvidaría jamás. «Yo sé lo que se siente no ser nadie, pero este lugar es para recordarles a todos que sí son alguien». Esa noche, cuando ya todos se habían ido y las luces del edificio empezaban a apagarse, Rodrigo y Lucía se sentaron en las escaleras de la entrada. Compartían un helado en vasito de cartón, mirando las primeras estrellas del cielo despejado. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Rodrigo la miró de reojo y le dijo: «Creo que hicimos algo bueno». Lucía asintió. «Nos hicimos bien el uno al otro». Y en ese momento, por primera vez, ambos entendieron que la palabra para siempre ya no era un lujo ajeno. Era real. Era hogar. Con el tiempo, Rodrigo se dio cuenta de que lo más valioso de todo lo que había cambiado no estaba en las paredes recién pintadas, ni en los certificados legales, sino en los gestos cotidianos. En cómo Lucía se acercaba cada mañana, con el pelo alborotado y los pies descalzos, para saludarlo sin miedo. En cómo se reía con la boca llena de cereal. En cómo lo llamaba sin dudar cuando tenía una pesadilla o una duda de matemáticas. Había algo profundamente transformador en ser necesario para alguien. Y él, que se había pasado la vida evitando ser parte de la vida de otros, ahora no sabía cómo era posible haber vivido tanto tiempo sin esto. Con ella había aprendido a habitar los silencios, a no huir del desorden emocional, a quedarse, aunque doliera. Lucía también había cambiado. Ya no caminaba como quien pide permiso al piso que pisa. Ahora corría por los pasillos de casa sin miedo a hacer ruido. Dejaba sus dibujos regados por todas partes. Leía en voz alta cuando quería, incluso si se equivocaba. Se sabía amada, y eso le había dado un tipo de fuerza que no se enseñaba en ningún manual. A veces, cuando Rodrigo la observaba desde la cocina mientras ella hablaba con alguna de sus nuevas amigas del centro, se daba cuenta de lo lejos que habían llegado juntos, de cómo, sin proponérselo, se habían curado mutuamente. No por completo, no de forma perfecta, pero lo suficiente como para vivir sin estar rotos. En uno de esos días sin urgencias ni sobresaltos, mientras organizaban los libros que habían llegado nuevos a la biblioteca de Casa Herrera, Lucía se detuvo frente a una repisa vacía. «¿Podemos poner ahí un cartel con los nombres de todos los que viven acá?», preguntó. Rodrigo la miró con ternura. «Claro. ¿Querés que diga habitantes o familia?». Lucía pensó un segundo. «Familia, porque aunque no todos lo sean todavía,
Capaz que con el tiempo sí. Rodrigo anotó la palabra en una hoja y la dejó pegada provisionalmente. Esa noche, mientras cenaban arroz con pollo, él volvió a mirar esa hoja mentalmente. Familia. Una palabra que había evitado durante años. Ahora, en su vida, era algo vivo. Algo que tenía forma, nombre y voz propia. Pasaron más meses. El centro empezó a recibir más niños. Algunos llegaban rotos por dentro, otros con miedo en los ojos. Pero poco a poco, como Lucía, empezaban a florecer. Rodrigo no buscaba reconocimiento. No necesitaba que nadie dijera que estaba haciendo algo admirable. Para él, el verdadero logro era que cada niño que llegaba ya no tenía que limpiar pisos para ganarse un colchón. No tenía que fingir que no existía. Tenía derecho a llorar, a reír, a equivocarse, a pedir ayuda. Y todo eso había comenzado con una sola noche, con una oficina vacía, con una niña silenciosa que no pidió nada, pero lo cambió todo. Algunos fines de semana, Rodrigo y Lucía paseaban por mercados locales. Compraban frutas, libros usados, a veces flores para la entrada del centro. Era una rutina simple, sin glamour, pero tenía algo que él nunca había experimentado en toda su vida de lujos y eficiencia: pertenencia. No necesitaban hablar demasiado. Ella lo tomaba de la mano cuando cruzaban la calle, y él ya sabía qué dulce quería al final del recorrido. Habían creado su propio idioma, hecho de gestos, silencios y certezas. A veces, cuando alguien los miraba con curiosidad, como tratando de descifrar ese vínculo entre un hombre solo y una niña que no compartía su sangre, Rodrigo sonreía sin dar explicaciones, porque para él la respuesta era sencilla. Lucía era su hija, y eso no necesitaba explicación. El día en que Lucía cumplió 7 años, decidieron no hacer fiesta, no porque no quisieran celebrar, sino porque ella pidió algo diferente. «Quiero pasar el día con vos», sin ruido. Rodrigo le preguntó qué quería hacer, y ella respondió: un desayuno largo, leer cuentos y plantar algo en el patio del centro. Así lo hicieron. Compartieron pan casero, rieron con historias absurdas, y al final de la tarde, juntos, cavaron un pequeño agujero y plantaron un limonero. «Para cuando tenga hijos, les dé sombra», dijo ella con una madurez que a veces lo dejaba sin palabras. Rodrigo le acarició el cabello y no respondió. No hacía falta. Ese día quedó grabado en él como uno de los más felices que había vivido, porque no fue perfecto, fue real, y eso lo volvía inolvidable. Con los años, Casa Herrera siguió creciendo. Se sumaron talleres de teatro, espacios para madres adolescentes, asesorías legales y terapias grupales. Rodrigo dejó de estar en cada detalle, pero seguía presente donde importaba. Era el primero en llegar los lunes por la mañana y el último en cerrar los viernes. Lucía, por su parte, se convirtió en una referencia para los más chicos. Tenía una manera tranquila de hablar con ellos, de explicarles que no era necesario ganarse el derecho a existir, que con estar ya era suficiente. Rodrigo la miraba y pensaba que tal vez su propósito nunca había sido construir empresas o acumular propiedades. Tal vez siempre había sido prepararse para reconocerla, para no dejarla pasar. Una noche cualquiera, mientras Lucía dormía con la ventana entreabierta y su pulsera plateada sobre la mesita de noche, Rodrigo caminó por la casa en silencio. Se detuvo en la puerta de su cuarto, la observó respirar profundo y sintió que el mundo se detenía un segundo. Pensó en todo lo que había vivido antes de ella, en el niño que fue, en los años de orfandad emocional, en los contratos, en las oficinas, en las decisiones vacías, y después pensó en ahora, en ella, en la vida que compartían, en cómo, a su manera, ambos se habían salvado. Cerró la puerta con cuidado, volvió al salón, se sirvió un té, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que faltaba, pensó en todo lo que ya estaba. El invierno llegó de nuevo, como una repetición que ya no dolía. Esta vez, la casa estaba más llena, más cuadros en las paredes, más libros en las estanterías, más vida entre los rincones. Lucía decoró la entrada de Casa Herrera con carteles dibujados por los niños y colgó guirnaldas con sus nombres escritos a mano. Rodrigo se sentó en una silla de madera, café caliente en mano, y los observó mientras corrían, reían y discutían sobre qué color usar para la estrella del árbol. Nadie los dirigía, nadie les imponía cómo comportarse. Solo eran niños siendo niños, y para él eso era suficiente, porque entendía, desde el fondo de su experiencia rota y reconstruida, que dar espacio, seguridad y presencia
podía hacer más por un niño que cualquier discurso bien intencionado. Esa noche, Lucía le entregó un sobre pequeño, sin su nombre. «Léelo cuando esté dormida», dijo, antes de irse a cepillar los dientes. Rodrigo lo guardó en el bolsillo, con una mezcla de nervios y ternura. Más tarde, cuando el silencio volvió a llenar la casa y solo el tic del reloj decoraba el aire, abrió el sobre. Era una hoja doblada, escrita con letra infantil, donde decía: «Gracias por no pasar de largo. Gracias por no mirar para otro lado. Gracias por ser mi casa cuando no tenía suelo». Rodrigo se cubrió la boca con una mano, cerró los ojos y dejó que las lágrimas bajaran sin prisa. No de tristeza, de reconocimiento, porque por fin alguien le había dicho con palabras lo que él había sentido en silencio durante tanto tiempo, que había valido la pena quedarse. Años después, cuando Lucía ya era adolescente y empezaba a planear su camino, Rodrigo seguía viéndola como la niña de 6 años que conoció una noche cualquiera, en una oficina iluminada por lámparas frías. No porque se negara a verla crecer, sino porque esa versión pequeña de ella se había tatuado en su memoria como el inicio de algo, como la chispa que encendió todo. Lucía seguía siendo reservada, pero ya no era silenciosa. Su voz tenía fuerza, sus decisiones, coraje, y cada vez que hablaba frente a un grupo, cada vez que escuchaba a un niño con atención o defendía a una madre desesperada, Rodrigo veía el reflejo de esa noche, ese vínculo, esa elección silenciosa que ambos habían hecho sin saber, no dejarse ir. Así terminó comenzando todo. No con fuegos artificiales ni con un gran final feliz, sino con pequeñas elecciones diarias, con un hombre que decidió mirar, con una niña que decidió confiar, con 2 vidas marcadas por el abandono que, juntas, eligieron reconstruirse. La historia de Rodrigo y Lucía no fue perfecta, no fue simple, pero fue real, y eso la hizo indestructible. Porque, al final del día, no todos los héroes usan capa, ni todas. Las niñas necesitan ser rescatadas. A veces solo hace falta que alguien te vea. De verdad, que alguien se quede. Y cuando eso sucede, lo demás puede empezar a sanar.